En mayo, la compraventa de vivienda cayó en Canarias casi un 21%, casi el triple de lo que se redujo a nivel nacional. La firma de hipotecas también se desplomó más de un 42%. Hoy nos preguntamos, ¿qué impacto está teniendo esto en el sector? ¿Se está frenando también la construcción de vivienda? Se lo preguntamos ya a Ramón Pérez, que es presidente de EMPIC, la Asociación de Empresarios, Promotores e Inversores de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señor Pérez, esta caída en la compraventa de vivienda está ya empezando a frenar a los promotores para construir en Canarias. Bueno, la caída es normal teniendo en cuenta el contexto internacional, el contexto nacional respecto de cómo está la situación a nivel de sueldos, a nivel de hipotecas, a nivel de tipos. Eso hace que las personas sean cada vez más incapaces de acceder a una vivienda en compraventa, porque, insisto, no se dan las circunstancias adecuadas para que podamos seguir vendiendo viviendas con normalidad y tal como se hacía hace un año, en el que el sector estaba bastante sano y estábamos vendiendo viviendas con regularidad y con cierta normalidad. ¿Cuáles son esos factores que están dificultando a su juicio que se pueda seguir vendiendo vivienda a ese ritmo? Pues insisto, ahora mismo lo que está produciendo que esta bajada tan importante es el contexto internacional, la situación que tenemos a nivel nacional, las diferentes políticas de vivienda que sabemos perfectamente que no funcionan, que intenta implantar el gobierno, tanto regional como el gobierno nacional, cada vez que aparece este problema y que insisto, no sirven para absolutamente nada. La escasez de vivienda social, la escasez de interés de parte de los gobiernos también de hacerlas. Es decir, la inflación, hay un montón de cosas y sobre todo que todavía seguimos con unas tasas de paro importantes y que las personas tienen unos sueldos que son insuficientes para poder acceder a una vivienda y para que un banco les dé una hipoteca. ¿Cuál es el tipo de vivienda que se está construyendo ahora mismo aquí en Canarias? Pues hay viviendas de todo tipo, la verdad es que no hay una vivienda muy determinada ni para un determinado público ni un determinado cliente. Se están haciendo viviendas en diferentes zonas de la ciudad y en diferentes zonas de la isla. Sí es verdad que las zonas más tensionadas son las zonas prime, como podemos considerar Guanarteme, etcétera, donde hay un montón de viviendas en venta y en alquiler y también un montón de viviendas en promoción. También es una zona que el Ayuntamiento de Las Palmas ha decidido desarrollar con cierta intensidad, pero exceptuando estas zonas tan importantes en las zonas más importantes de Canarias, es decir, de la isla de Gran Canaria, cuando se deciden hacer viviendas en zonas periféricas o en zonas de la propia periferia de la capital o en otros pueblos de la isla, es más complicado defender la venta de las viviendas, muchísimo más complicado. Hay que hacerlo en términos de precio porque todos los precios que engloban lo que es la actividad inmobiliaria están muy caros. Daba usted ya un apunte con ese barrio de Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria, pero ¿cuáles son otros municipios también atractivos para los promotores e inversores? Pues ahora mismo no le puedo decir uno realmente que sea interesante para un promotor. Aquí el problema que nos enfrentamos permanentemente es que durante el año 2022 hubo una subida de las materias primas importantísimo, casi subieron un 40%, eso ha hecho que los costes de construcción sean excesivamente caros, lo que implica que tiene que haber una diferencia importante entre el coste de la construcción y el coste del suelo. Los propietarios de suelo siguen considerando que tienen un valor determinado y eso es imposible que se puedan construir viviendas en zonas que no son la capital o en zonas prime, como decía, de la propia capital. Y cuando estamos con precios aproximados de 1.800 euros, que esos son precios que teníamos prácticamente en el 2004, 2006, pues ya es muy complicado que la gente pueda acceder a una vivienda de 60 metros cuadrados porque se le ponen muy alto. Es decir, ya implica que tienen que pagar una cantidad importante a la hora de intentar asumir una hipoteca como gastos principales o gastos iniciales, y luego la cuota hipotecaria es alta, aunque tengo que decir que ya las cuotas hipotecarias empiezan a ser más bajas que los precios de alquiler mensual. Le pregunto, al encontrarnos ante una caída de las operaciones de compraventa y también en el número de hipotecas que se firman, ¿esto acabará repercutiendo en una bajada generalizada de los precios de la vivienda? Yo no estoy muy seguro. Evidentemente todas estas cosas hacen que el precio de la vivienda baje considerablemente, pero tampoco tiene que tener una incidencia inmediata en el precio de la vivienda. Se mantendrán en zonas determinadas, insisto que esas se mantendrán, incluso puede que suban, pero sí es verdad que los promotores nos tenemos que plantear que si queremos hacer viviendas en zonas menos céntricas de las ciudades, es decir, podemos irnos a municipios como Telde, a Güímez, podemos irnos a municipios
de otras zonas, Arucas, decir, hay que hacer viviendas que no sean excesivamente caras, evidentemente sin restar calidad, ¿no? Porque eso es importante, porque además hay unas normativas que exigen que las terminaciones de las viviendas estén hechas de una determinada manera. Eso no lo podemos obviar y evidentemente tampoco queremos, ¿no? Porque hay que darle calidad al cliente, esté donde esté y compre donde compre. Pero sí es cierto que tendremos que adaptarnos un poco más, tendremos que ver cómo es el entorno económico mundial y nacional, tenemos que esperar también a ver cuál es el resultado de las próximas elecciones que se celebran este mes y ver cuáles son las políticas del nuevo gobierno, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional, para ayudar a las personas a comprar viviendas. Hemos planteado algunas, hemos tenido reuniones con algunos representantes políticos para decirles cuáles son nuestras ideas y esperemos que sean capaces de llevarlas a cabo, porque si no, el sector de la vivienda y el acceso a la vivienda va a estar muy complicado para las personas. ¿Y cuáles son esas ideas que ustedes proponen? Pues entre ellas algunas, importantes y que siempre las hemos puesto encima de la mesa. Principalmente algunas que nos afectan a nosotros de una forma muy indirecta, pero que sí afectan a la ciudadanía. La primera de todas es que haya vivienda social. El gobierno tiene que ponerse las pilas con este asunto, tiene que empezar a utilizar el suelo que tiene muchísimo en todas las islas y generar vivienda social. Es decir, nosotros los promotores estamos completamente dispuestos a colaborar en ese aspecto. Es decir, si nos dan suelo para poder hacer viviendas sociales, las podemos hacer, podemos definir unos precios definitivos para los clientes una vez se termine la promoción, el gobierno puede gestionar la entrega de estas viviendas como le convenga y nosotros pues podemos tener una actividad más dinámica en nuestro sector y además todas estas actividades y estas grandes promociones a nivel de vivienda social generan también muchos puestos de trabajo. Otra puede ser la bajada fija del tipo de IJIC para la compra de viviendas. Ahora mismo tenemos unos determinados tipos de IJIC para diferentes casos concretos, es decir, primera vivienda, vivienda joven, etcétera, pero tenemos que tener un tipo fijo. Ya en alguna ocasión el Gobierno de Canarias, a la desesperada, hace muchos años planteó un tipo fijo del 4% para todas las viviendas, pero poniendo un límite a los precios, es decir, hasta 125.000 euros, creo recordar. Nos reunimos con ellos, yo lo hice personalmente y les dijimos que sobre esos precios no íbamos a tener mucha incidencia en la compra de viviendas, que deberían subirlo algo más porque las viviendas de 125.000 eran muy pocas a nivel local las que vienen en esos precios. No nos hicieron caso, se vendieron muy poquitas, tuvo poca incidencia en la recaudación del IJIC y se demostró que si hubiera sido un poquito más, el límite hubiera sido más alto, podíamos haber tenido mucha más compraventa de viviendas y hubiera tenido una repercusión más importante a nivel del impuesto. Todos esos planteamientos y muchos más son los que le hacemos al gobierno y esperemos que nos escuchen. Y una última cuestión, ¿sabe usted que hay un problema en las zonas turísticas para que trabajadores, sobre todo del sector servicios, puedan encontrar vivienda? Ocurre aquí, pero también en otros destinos como por ejemplo Ibiza, en Baleares. Allí, por ejemplo, hemos visto los testimonios de trabajadores que están viviendo en sus coches, en furgonetas camperizadas. Le pregunto, ¿qué pasa con la vivienda en las zonas turísticas? Pues lo que pasa es que muchas personas estaban optando por, en lugar de tener un alquiler convencional, teniendo en cuenta que les puede resultar más rentable y por otro lado, porque la ley de arrendamientos urbanos todavía sigue siendo un caos y sigue siendo muy insegura para el propietario, pues la gente opta por tener otro tipo de explotación de su propia vivienda. Esto que pasa en zonas como Ibiza, que pasa en Baleares, que son zonas muy tensionadas porque además tienen un crecimiento de la población exponencial durante los meses de verano. Aquí en Canarias todavía no está pasando, pero tenemos que intentar ver soluciones para que esto no pase en el futuro. Tenemos que intentar desarrollar poblaciones en la zona sur, podemos desarrollar zonas como el Tablero, etcétera, que pueden, o más zonas del interior donde podrían haber más cantidad de viviendas, donde podrían ocuparlas no solo los ciudadanos que trabajan permanentemente allí o aquellos que se desplazan durante la época de verano porque están trabajando en la zona o porque son empleados del sector turístico. Estas son cosas que tienen solución y lo que hay que hacer es los ayuntamientos tienen que dar el primer paso y nosotros estamos encantados de colaborar en todo lo que sea necesario y seguir con nuestro trabajo, que es lo que sabemos hacer. Pues Ramón Pérez, presidente de AMPIC, la Asociación de Empresarios Promotores e Inversores de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.